La clásica revista económica Forbes, fundada en 1917, aterriza en Uruguay y abre su capítulo local. Forbes es mucho más que una revista de 105 años de historia y una serie de listas. Ese aterrizaje se materializará en una edición online, una revista bimensual y una serie de conferencias que abordan distintas temáticas. A juicio de la editora, el ecosistema emprendedor en Uruguay ha madurado y el mercado se tornó cada vez más atractivo para fondos de inversión y compañías multinacionales que encuentran alto valor en el talento local. Vamos a conocer más de los motivos de por qué Forbes llega a nuestro país y cuál será el perfil, en diálogo con Marcela Doval, directora editorial de Forbes Uruguay. Marcela, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes por el espacio. Por favor, para los que tal vez no la conozcan, más allá de su paso por televisión, por el programa Séptimo Día, Marcela hasta hace pocos meses era editora de El Empresario en el diario El País. Sección que, te cuento, Marcela, era muy demandada aquí en la radio y yo tenía la suerte de poder efectivamente llevármela casi todos los viernes, ¿no? Aunque me peleaba con algunos para poder hacerlo. Qué bueno, qué bueno. Sí, me han contado eso. Eso creo que es una muestra de cómo en realidad hay mucho interés por las noticias empresariales en el sentido de las buenas historias, ¿no? Y también tiene que ver con este nuevo capítulo de Forbes y lo que podemos llegar a hacer. Ajá. ¿Y cuál es tu perfil con respecto a la cercanía, con respecto a la información económica y empresarial? Bueno, yo, mis casi 15 años de carrera en periodismo, siempre me enfoqué en esta área en específico. Veía que había como una necesidad, a mí un interés personal de poder contar esta cosa como más de explicar conceptos quizás económicos que la mayoría de la gente no domina o que lo hablan los técnicos, pero en un lenguaje que no siempre es entendible para todo el mundo. Y además una temática que nos impacta a todos, como cualquiera de nosotros estamos todo el tiempo en nuestras vidas tomando decisiones económicas y nos preocupa llegar a fin de mes o qué decisión tomar para mejorar nuestros ingresos, para cambiar de trabajo, ¿no? Entonces me parecía que era algo súper vital y que quizás era como un lindo desafío. Y eso fue lo que me ha llevado en estos años a seguir por ese camino, mantener ese propósito que fue el que tenía, ya venía conmigo. Y sí, trabajé primero en El Observador, en el área de economía, y después en el diario El País trabajé 12 años, de los cuales estuve 4 en la sección de economía, cubriendo temas macro, y después los últimos 8 como responsable, como editora del suplemento del Empresario. Y ahora hace un mes en Forbes Uruguay. ¿Y cómo se da la llegada o la decisión que se toma para que se edite justamente esta revista y para que haya un eslabón Uruguay de esta revista? Bueno, la revista llega a través de una licencia que la tiene Alex Milberg, es un periodista también que vive en Argentina y que ya desarrolló Forbes Argentina hace 5 años. Y bueno, ahora está expandiendo esta marca, este medio prestigioso de negocios, a Ecuador desde el año pasado y ahora desembarcando en Uruguay y posteriormente lo va a hacer en Paraguay también. Nosotros este miércoles lanzamos el sitio web, que es forbesuruguay.com, y bueno, y como todos esperan, a mediados de agosto vamos a tener también una revista impresa, que bueno, es la quizás lo que tiene más la gente en la mente, pero estamos poniendo muchísimos contenidos ya en la web porque para nosotros es muy importante generar conversaciones. Y esas conversaciones, esos temas que ponemos todos los días en la web y que también van a poder encontrar en el papel, en la revista impresa, también van a estar en estas conferencias de las que hablaban ustedes al principio. Queremos generar instancias en las que los empresarios y los ejecutivos de las compañías puedan encontrarse y puedan inspirarse para ir a más, ¿no? Uruguay está en un momento, con todo el recorrido, no es de ahora, hace muchos años que se viene mejorando en el ecosistema emprendedor, fomentando que la gente joven también pueda crear, innovar, y bueno, y tenemos que generar más espacios para motivar y para que en ese intercambio entre distintas empresas, entre distintas personas, se puedan generar conversaciones de alto nivel y apostar a generar productos de valor que sean comprados en todo el mundo. Claro. Ese es como el desafío con el que venimos acá. Ajá. Pero también, profundizando sobre eso, Marcela, la economía uruguaya, justamente el tema de los unicornios y todo esto que vos estabas comentando, le ha dado volumen también, como para que una revista o un medio, pues ya es mucho más que una revista,
un medio de comunicación como Forbes pretenda instalarse en Uruguay, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, de hecho, dLocal, que es el primer unicornio uruguayo, una compañía fintech, una compañía que mezcla tecnología con las finanzas, crea soluciones para el sector. Sus dos cofundadores, son Sergio Fogel y Andrés Zurovsky, integran el ranking de Forbes de las personas más ricas del mundo, porque lograron crear una empresa de impacto global. Hablaba con el presidente de la compañía, que se llama Jacobo Singer, publicamos una nota en específico en esto hace 2 días. Están expandiendo el negocio en África. Jacobo, que tiene 31 años, se fue a vivir a Sudáfrica y estaba en Kenia cuando hablamos, porque hay una solución que está creada acá en Uruguay y que es de interés y es atractiva en África, en el sudeste asiático, ya la tienen en toda América Latina. La empresa cotiza en la bolsa, o sea, de Nueva York, en el Nasdaq. Todo esto sí, por supuesto, todos los unicornios, compañías como PedidosYa también, tenemos varios antecedentes y varias compañías que sin importar si son unicornios o si estamos hablando de miles de millones de dólares, lo que importa es que están generando valor y estamos logrando desterrar, es como una cosa de relato también entre los uruguayos. Estamos logrando desterrar de que, bueno, somos un país chico. No, somos un país grande porque tenemos talento y esos hitos que tú señalabas de los unicornios y de compañías que están exportando mucho conocimiento, son los que nos tienen que motivar a decir, bueno, nosotros, Uruguay es un país grande y es un país que tiene mucho para dar. Sí, hoy la potencialidad de un país ya no se mide únicamente por la cantidad de habitantes que tenga, ¿no? Claro, exacto, no, la cantidad de habitantes y el tamaño. Siempre se pone el ejemplo de Israel, que es como ellos así mismos ven como una startup nation, como una nación que genera emprendedores e innovación. Israel es un país pequeño geográficamente por tamaño. Entonces, es eso, es convencernos cada vez más de que eso es posible, y lo que damos nosotros con Forbes es justamente varias plataformas, como hablábamos, para poder contar esas historias, porque también es difícil que uno pueda soñar en grande si no escucha las historias de personas que alguna vez estuvieron en la misma situación que uno, pensando en qué hacer o con distintas disyuntivas, y esas personas que soñaron en grande alguna vez tomaron una decisión y tenían 5 empleados en la compañía, no tenían 500. Entonces, de ese recorrido es sumamente valioso poder compartir cómo fue, los riesgos que se tomaron, porque hay una parte muy importante en el ámbito empresarial que son los riesgos. Y que de hecho los empresarios siempre dicen eso, que a veces acá en Uruguay no se valora que los empresarios toman riesgos todo el tiempo cuando toman decisiones, y a veces sale bien, a veces sale mal, ¿no? Pero de esos momentos claves de decidir, no sé, hace poco entrevistaba a Nicolás Jodal y él me comentaba de Genexus, que lo conocemos mucho por su rol en la pandemia, con el tema de la app, coronavirus y demás, que él cuando era joven estaba trabajando con Brioban Gonda, su socio en Genexus, y mentor, y bueno, y en un momento le ofrecieron un trabajo que ganaba 3 veces más de lo que estaba ganando, y estaba por nacer su primer hijo, pero él sintió que él tenía que seguir lo que estaba haciendo porque le iba a ir muy bien con Brioban y Genexus, y lo que terminó siendo Genexus, ¿no? Claro. Y esa decisión, que quizás a cualquiera de uno se pone en los zapatos de Jodal y dice, qué difícil decir no a una propuesta tan tentadora de trabajo, y al final fue lo que terminó dando frutos, y esas historias yo creo que son las que hay que contar y mostrar, ¿no? A mí por lo menos, en lo personal me resultan muy inspiradoras, y creo que en mi recorrido, publicando contenidos, como tú bien decías, en El Empresario, veíamos eso, las noticias que son sobre historias de superación y de crecimiento tienen muchísimo interés. Lo que se entiende en este caso entonces, Marcela, como un paso natural en lo que es tu carrera y en el desafío que emprendes ahora, ¿no? Sí, para mí fue, a ver, cuando me enteré que estaba la posibilidad, cuando me planteé la posibilidad de dirigir Forbes Uruguay, realmente lo primero fue la reacción de qué emoción de que Forbes venga a Uruguay. O sea, eso fue lo primero. Y además todavía tener la posibilidad de ser yo, que para mí era muy natural, como decís, porque ya he venido haciendo ese recorrido, por supuesto, era como el combo perfecto. Claro. Y además estamos armando un lindo equipo, porque está Gabriela Malvacio, que fue editora de Café y Negocios, el suplemento de negocios del Observador durante 20 años, una experiencia invaluable en el área.
y muchos colaboradores que las van a ver las firmas. Entra a ForbesUruguay.com y se ven las firmas, son periodistas por experiencia, muy conocidos por trabajo en otros medios, en todos estos años de carrera, así que es un gustazo poder liderar un equipo así. Bien, Doval, en este contexto, ¿usted dónde entiende que están las principales fortalezas de Uruguay como país para los empresarios? ¿Entiende que pasa por el lado de la estabilidad que ofrece Uruguay al momento de establecerse en nuestro país? Sí, ese sin duda es un valor que no es que lo diga yo, o sea, lo dicen los informes, no sé, el informe Doing Business Internacional, el Foro Económico Mundial, todos estos informes internacionales hablan de que eso es un valor al momento de evaluar el clima de negocios de un país, la estabilidad, el cambio, que no hay cambios en las reglas de juego repentinos, que se mantiene, digo, nos pasa mucho que los argentinos nos lo elogian, por ejemplo, ¿no? Como país. Pero también hay cosas que son buenas, y es que, por ejemplo, al ser un país chico, a veces también eso te permite probar, ¿no? O sea, como testear cosas. Es un mercado que muchas compañías, por ejemplo, internacionales, lo usan para probar productos o servicios. Dicen, bueno, tenés una idea de negocio, ¿no? Un servicio. Es más fácil probarlo en un país chico, con reglas claras, donde podés tener como más cercanía. Y bueno, y eso está bueno, y creo que el gobierno también está trabajando en facilitar y crear un ecosistema en el que se pueda innovar, y no me refiero solo a cosas tangibles sino a cosas incluso muy elevadas como biotecnología. En Uruguay se crearon, como ya sabemos todos, los test para detectar COVID, ¿no? En plena pandemia, de una forma muy ágil. Hay mucho conocimiento científico de punta. Pensar en, por ejemplo, exportar vacunas o exportar no solo para humanos, puede ser también para el sector agropecuario. El sector agropecuario uruguayo no es un sector primario en el sentido de que tenga poco valor agregado. Hoy en día tiene muchísimo valor agregado, trazabilidad. Hay muchos lugares en los que se nota que hay una incorporación de tecnología y una maduración, y eso es muy singular. Y es lo que a poquito, cuando uno trabaja eso en lo personal es lo mismo, cuando uno es coherente con los objetivos y va trabajando de forma progresiva con un propósito, con un foco claro, eso en el largo plazo se termina viendo, y Uruguay es un país que en el largo plazo ha sido muy coherente en el desarrollo en estas distintas áreas. Marcela, ¿qué es Forbes hoy? No Uruguay, sino la matriz, digamos. Y te lo pregunto porque hace un tiempo, preparando la entrevista, advertimos que hace un tiempo la empresa, por ejemplo, cerraba o reducía su capacidad en Nueva York para instalarse por fuera, pero además generando en ese nuevo edificio allí en New Jersey también un espacio para conversar, para dar charlas, para hablar de otras cosas y no solamente para tener la publicación. Como decíamos en el arranque, es la publicación desde 1917 y también las listas que se conocen habitualmente. Pero, ¿qué es Forbes hoy por hoy? Bueno, es un medio de negocio súper prestigioso que se propone, o sea, su propósito es celebrar a aquellos que son soñadores y hacedores, ¿no? No solo soñar, sino que con un sueño en grande se proponen conseguirlo y mostrar a quienes lo lograron y darles inspiración a quienes aspiran a seguir ese camino. Ese sería como el propósito. Esas listas de las que hablaste son por las que recién hace un rato mencionábamos, también la de las personas más ricas. Tiene muchísimas, también tiene otras sobre jóvenes menores de 30 que son como jóvenes promesas. Hay como distintas áreas en las que tiene rankings. Pero más allá del ranking en sí, que bueno, tiene sus algunos tienen como temor, van a hacer el ranking en Uruguay de los más ricos y bueno, ¿qué impacto tendrá? ¿Lo van a hacer? No lo vamos a hacer ahora, para empezar, porque es un trabajo de investigación con una metodología muy muy concreta que tiene Forbes y que hay que respetar los tiempos que lleva a hacerlo. Claro, aclaremos, Marcela, que esa lista no se confecciona por el dinero que alguien tiene en el banco, ¿no? O sea, es mucho más amplio que eso, ¿no? No, claro, además que
es un trabajo muy fino porque incluye, no sé, el patrimonio, compañías, y no toda la información es pública, ¿no? Pero hay un método muy riguroso de Forbes por tratar de aproximarse a eso, y tampoco tenemos muy claro en Uruguay cuántas personas vamos a incluir en ese ranking, pero la idea a futuro es sí hacerlo, porque obvio es una de las como de las áreas en las que trabaja Forbes en todos los países. Pero yo siempre digo que no es que hacer un ranking en sí de las personas más ricas no significa en sí mismo estar destacando que ser rico es lo más importante en la vida, ¿no? Es el dinero es un medio para un fin, y por ejemplo en Estados Unidos Warren Buffett, que es uno de los magnates y filántropos muy destacados, y la Fundación Bill y Melinda Gates utilizan el ranking de Forbes para ver quiénes son las personas ricas, si entró alguien nuevo, para de repente llamarlo y decirle, a ver, ¿cómo te puedes involucrar con vos desde tu compañía o desde lo personal con causas de impacto social y ambiental? O sea, nosotros en Forbes tenemos eventos que son de sostenibilidad, de un montón de temáticas que no se reducen solamente en el tema de generar una fortuna. Creo que es muy importante transmitir ese mensaje, que la gente no se quede con que Forbes es el medio de los ricos, claro, ni ahí. Eso es muy importante que se tenga en cuenta, y de hecho ya con entrar al sitio web van a poder ver que el foco está muy en la innovación, esto que decías de esta mudanza de Nueva York, de la Quinta Avenida hacia un edificio en New Jersey donde dedica ciertos pisos a innovar en la forma de comunicar y en la forma de acercarse a las compañías y ver cuáles son los temas desafiantes en el mundo de los negocios. Tiene que ver mucho con esto que te estaba comentando, que no podemos quedar en que Forbes es un ranking de ricos, porque no sería acertado. Claro. Bueno, Marcela, este es un primer abordaje. Obviamente, cuando tengamos el primer número, seguramente podamos volver a conversar, y además ustedes van a realizar una serie de charlas a lo largo de este año 2022. Se proponen una determinada cantidad para este año y además superarse para el año que viene, por lo cual suponemos que el diálogo va a ser fluido. Sí, sin duda. Estén atentos a forbesuruguay.com, donde ya estamos activos, por suerte, y como bien decís, pronto en agosto y en septiembre, en agosto la revista, y fines de agosto, principios de septiembre vamos a estar haciendo el primer evento, así que felices de poder encontrarnos allí. Marcela Doval, directora editorial de Forbes Uruguay, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes.